Damas y caballeros, sensacionales días, sensacionales tardes y sensacionales noches donde quiera que se encuentren, les doy la bienvenida a este que es el día número 12 del Halloween Fest edición 2024, donde yo tomo 31 películas relacionadas con el mundo del horror por cada uno de los días del mes de octubre, las veo y les hago una pequeña reseña después para decirles si vale la pena verlas o no. Y el día de hoy les traigo en la categoría de Giallo, que Giallo, para aquellos que no lo sepan, comprende a ese género literario y cinematográfico italiano que se creó en la década de los 60, se popularizó sobre todo en los 70 y que comprende a todas aquellas historias de horror, de misterio, con elementos policíacos, con asesinatos, con terror psicológico. Entonces, en el género de Giallo les traigo a un autor que no podía faltar si vamos a hablar de cine de terror italiano, el que es básicamente el maestro del horror italiano, coño, Dario Argento. Y vamos a hablar de su película de 1982, Ténèbres, o Tinieblas, que sería la traducción. Pero bueno, hablemos de ella. Las particularidades que esta película en especial tiene en la filmografía del director Argento es importante. ¿Por qué? Porque esta película fue la primera que dirigió después de haber comenzado la que es muy conocida, su trilogía de las madres, que cambian tonalmente y argumentalmente, pasando de un horror mucho más normal, mucho más común, más con los pies sobre la tierra, a un horror mucho más supernatural. Si conocen ustedes la película de Suspiria, una de las películas sobre brujas más famosas que existen, que también fue dirigida por el mismo director Dario Argento, esa es la primera película de esa trilogía. Y a la gente que era muy fan de las primeras películas de Argento, de esa década de los 70, donde realmente fue increíblemente eventual e importante en crear al subgénero de Giallo en el cine y de hacerlo importante. Entonces la gente que era muy fan de ese estilo se quejó cuando salió Suspiria y cuando salió Inferno, que fue la secuela, de que Argento había transicionado de lo que era realmente lo suyo, ¿saben? Es esta perennial lucha entre los creadores y los autores que quieren hacer algo nuevo, pero sus fans que no lo dejan. Y entonces, como era muy usual para Argento usualmente lo que hacía para sacar estas tramas tan locas y tan enfermas y lo que él quería hacer en sus películas, lo sacaba directamente de sus sueños. Él tenía y sufría de pesadillas constantes. Entonces él usaba este elemento fantástico para poderlo vertirlo en la realidad y utilizarlo, y esta no fue la excepción, porque él utilizó todo este coraje, toda esta cizaña que le tenían, este odio, y aparte de que también por mucho tiempo se le acusó de que era no le gustaban las mujeres, de que odiaba a las mujeres por los escenarios de horror en que ponía a sus protagonistas, sobre todo a las féminas, en sus películas, donde sufrían obviamente destinos no muy bellos, que no incluían muchas vidas y todos sus cuerpos estar pegados a sus torsos. Pero entonces él utilizó todo esto para vertirlo en esta historia que es bastante metaconceptual, porque trata alrededor de una serie de brutales asesinatos que ocurren en Roma, pero que están basados en una novela de horror, y que justo empiezan a suceder cuando el autor de dicha novela de horror llega al propio país italiano para tomar sus vacaciones. Y sucede desenlaza bella thriller con misterio donde realmente no saben, te ponen a dudar y juegan con las expectativas de quién es el asesino, y el resultado es bastante satisfactorio. Creo que si son excelentemente muy buenos y conocen muchas películas, saben, podrán deducir quién es, pero si no, realmente está muy bien escrita. Este es el elemento que más me gusta de toda la película. Y esta película es extremadamente famosa porque Quentin Tarantino la mencionó como una de sus películas favoritas, porque precisamente en el final hay una escena donde, digamos, que la sangre no se hace esperar y su acto de presencia no es en pequeñas cantidades, es enorme. De hecho, es
tan ridículo que incluso él cita a Tarantino, cita a esa película como una de sus mayores inspiraciones para la manera en que él utiliza la sangre en su propio cine. Entonces yo creo que esta película simplemente vale la pena verlo, por eso si son fans de Tarantino. Pero si no, de todas maneras, aunque esta no es mi película favorita de la filmografía de Argento, que tiene muchísimas muy buenas películas, realmente les recomiendo que vean su cine, pero esta es todavía buena, aunque no creo que esa no sea mi favorita. Realmente ofrece una historia que es interesante. Los actores, la actuación es bastante débil como en todo su cine, porque él tenía una versión realmente al elemento actoral. Él veía al cine de una manera completamente audiovisual. Entonces tiene todos sus puntos fuertes, usuales, y también todos sus puntos débiles. Visualmente es increíble, la música es increíble, otra vez estuvo a cargo de Goblin. Las actuaciones son muy los diálogos son horribles, la traducción al inglés es pero espantosa, pero aún así tiene algo muy característico y que le da un cierto cariño, ¿saben? Como un tipo de endearment. Entonces les recomiendo que vayan a ver Ténèbres, por favor, y nos vemos mañana para el día número 13. ¡Mua!